Los estados se pueden relacionar de dos formas diferentes. Una de ellas es la cooperación o diplomacia, entendida como el proceso mediante el cual los estados se comunican y ejercen influencia entre uno y otro. Todo esto con el fin de resolver conflictos a través de las negociaciones. Es así como la diplomacia se puede dar de diferentes formas. Una de ellas es la diplomacia abierta, donde las diferentes partes enfrentadas realizan las negociaciones frente a los medios de comunicación o abiertamente al público. En contraparte, existe la diplomacia cerrada o negociaciones de tipo cerrada, que no son más las negociaciones que se hacen sin la presencia de los medios de comunicación. Cabe aclarar que hay pros y contras en estos tipos. También tenemos el concepto de diplomacia bilateral, que no es más la discusión o negociación entre dos países, y la diplomacia multilateral, que es la discusión o negociación entre varios países. Por último, tenemos la diplomacia tácita y la diplomacia formal. La diplomacia tácita son comunicaciones informales o indirectas a través de palabras, y la diplomacia formal es aquella que se da mediante reuniones cara a cara, como lo son los convenios militares que se dan entre dos o más países para la cooperación militar. A estos asuntos se les llama seguridad nacional. Una forma muy común en la que los estados se relacionan son los convenios económicos, los cuales están divididos de la siguiente forma. Dependencias, que son aquellos países cuyas características hacen referencia a que los bienes que exportan e importan son fundamentales para ambos países. En pocas palabras, interdependencia. Cuando un país abastece a otro país y a cambio recibe pocos o muy reducidos beneficios, se llama una relación de dependencia. Y tenemos también una relación de independencia completa. Es un caso como el de China y Estados Unidos, los cuales son economías totalmente independientes. Actualmente tenemos dos conceptos muy importantes para entender lo que son las relaciones internacionales o las relaciones entre dos estados diferentes. Son embajadas y embajadores. Las embajadas hacen referencia a la jurisdicción o representación de un país dentro de otro, y los embajadores hacen la misma función, son los representantes de un país en otro país. Otro tema a tratar muy importante dentro de las relaciones entre diferentes estados es el ambiente o el medio ambiente, que es básicamente cuando varios países comparten un espacio geográfico, es decir, por ejemplo, el Amazonas, y se ponen de acuerdo para crear una política uniforme al respecto de cómo se debe administrar ese ecosistema en común, y muchas veces pueden llegar a permitir el libre tránsito dentro de esos ecosistemas a personas debidamente reglamentados por ambos países. Los estados también pueden celebrar convenios militares, siendo estos préstamos para mejorar la seguridad nacional de un país. Este tipo de convenios tiene ciertos inconvenientes, como lo son las prerrogativas exigidas por el país que presta el dinero, como puede ser la creación de bases del país acreedor en el suelo del otro país, la exigencia de contratos de explotación exclusiva o la disminución a los aranceles de la mercancía exportada. Los estados también pueden llegar a situaciones de conflictos, en las cuales se dan por la incapacidad de resolver las diferencias por la vía diplomática. En el campo político, por ejemplo, se trata de un modelo que se quiere imponer sobre otro, por ejemplo, el capitalismo y el comunismo, una democracia o una autocracia. Todo depende de un régimen de administración político. Los estados también combaten en el aspecto económico. Esto consiste en someter a otros países a bloqueos comerciales o económicos, los cuales se basan en no permitir el negocio con otros países, para que no puedan adquirir los productos que no producen, lo cual es especialmente peligroso,
en el tema de alimentación y salubridad, teniendo como efecto inmediato la devaluación de la moneda, lo cual imposibilita aún más los negocios con este país. Al no tener la alimentación básica, ponen en serio riesgo la canasta familiar, afectando seriamente a la población civil. En el campo militar es donde los estados más conflictos suelen tener. Podríamos decir que son tres grandes tipos de conflictos militares. El despliegue de tropas en las fronteras de manera atemorizante es uno de ellos. Otra es la guerra internacional, que es el despliegue de tropas en el suelo del país al que se le ha declarado la guerra. El tercer y último escenario es la guerra civil, el cual consiste en financiar y dotar a grupos disidentes en este país para hacer estallar una guerra civil, debilitándolo internamente para poder sacar ventaja de este tipo de conflictos. El medio ambiente, más que ser un escenario en el cual pelean los estados, es más bien un motivo por el que estos se pelean. Muchos conflictos son motivados por el interés de tener acceso a estos recursos, especialmente cuando son recursos no renovables, como lo son, por ejemplo, las grandes reservas de hidrocarburos. Estas se terminan convirtiendo en una gran motivación para entrar a un conflicto. That thing's what makes me whole.